Prevenir es sobrevivir, reza el lema oficial que corona, que nimba, que da lugar a toda la cultura de protección civil que hoy está tan en boga y que se ha hecho tan necesaria en una urbe tan poblada, tan intensamente poblada, tan congestionada, con tan escasa movilidad, para poder sobrevivir, para poder remontar y para poder imponerse a condiciones de fenómenos naturales. ¿Como cuáles? Bueno, las graves inundaciones. Esta ciudad está en un gran desnivel con respecto al gran canal del desagüe. Estamos 10 o 12 metros por el hundimiento de la metrópoli ha sido tal que estamos muy por debajo de este canal que lleva todos los detritus de esta enorme población que se concentra aquí en la Ciudad de México, capital del país. Amén de las inundaciones, están los terribles temblores que nos han estremecido, nos han conmovido, nos han amedrentado y nos han dolido. Está en la mente de todos lo que ocurrió hace poco más de 30 años, el 19 de septiembre de 1985, en que la ciudad se hizo añicos, zonas de su extensión, colonias desaparecieron, prácticamente se fueron al éter. Muchas personas jamás se volvió a saber de su destino, nunca tuvieron una tumba, nunca fueron identificadas, se volatilizaron, se atomizaron, se perdieron. Se cifra que así en 5 o 10 mil personas las que en aquella ocasión murieron y otros miles más de desaparecidos. Un terremoto que fue oscilatorio y nada hubiera pasado más allá del susto si no hubiera sido porque hubo también ondas trepidatorias que fueron que hizo saltar a la ciudad por los aires y que todo se precipitara. Oscilatorio y trepidatorio, un grado 8.1 de la escala Richter, y aquí la ciudad se llenó de dolor, se llenó de muerte, se llenó de tristeza, se llenó de todo lo imprevisto. Por eso la cultura es prevenir. A partir de aquel desastre se ha puesto en moda, se ha puesto en la conciencia ciudadana el afán de prevenir. ¿Cómo? Pues le dicen a usted cómo se debe comportar. Por ejemplo, en este inmenso Palacio Legislativo de San Lázaro, tiene por puntos de reunión. Ahí debe concentrarse. En esta construcción que hizo Pedro Ramírez Vázquez, ahí debe concentrarse el personal que asiste, lo mismo los políticos, sus asistentes, sus secretarias, sus mensajeros, ujieres, office boy, etcétera, y todos los servicios inherentes a una comunidad, porque hay restaurantes, hay bancos, hay librería, etcétera. Entonces, y los trabajadores que dan mantenimiento a esta pequeña ciudad, a esta pequeña comunidad que llega a reunir todos los días casi 10,000 personas también. Prevenir es sobrevivir, dice la Secretaría de Gobernación, dice el lema del gobierno federal, que conmemora y le dice a usted, almacene algo de agua, alimentos que no se echen a perder, no litros de leche en sus botellas, porque eso no dura más de 3 días, así estén refrigerados. Un buen radio, un radio de pilas secas que puede usted escuchar y estar al tanto y tener alguna comunicación, saber qué ocurre en el exterior, caso de que quedase tapiado, entre muros. Si la protección casera no fuera bastante, meterse abajo de la mesa, en fin, no perder la calma. Ya los antiguos decían, no salga a la calle corriendo porque la tierra se abre y se lo puede devorar, se puede tragar. Un cable de alta tensión puede darle una descarga también fatal. Un poste puede venir al suelo y precipitarse, un árbol también. En fin, conservar la calma, serenarse, inhalar, tratar de respirar, reunir a los suyos, protegerlos, pero protegerlos con sensatez, pues si ya los asfixia, los aprieta tanto que los puede mandar también a otro mundo de tanto cariño y de tanta protección. La sobreprotección tampoco es buena, pero sí prevenir. La construcción se han modificado, no sé qué tanto se observen, eso sí, los reglamentos de construcción, por ejemplo en la colonia Cuauhtémoc, en la colonia Roma, zonas donde se sintió y se sufrió el sismo intensamente. Ya en el año 57, en la esquina de Frontera y Álvaro Obregón, un edificio que habían construido buenos, inteligentes arquitectos e ingenieros judíos, vivieron ahí varias familias de ese grupo religioso y murieron. Se vino el polvorón, 28 de julio de 1957, cuando se vino a tierra el Ángel de la Independencia. Era nuestro remoto antecedente, el 57, que lo tuvimos que recordar en el citado 85. La protección, dicen, no corro, no me empujo, no grito, no pierdo la cabeza. Serenidad, tranquilidad, imponerse a la velocidad de los acontecimientos, tener dominio sobre sí mismo para poder inculcarlo, transmitirlo,
que los demás lo imiten, lo sigan y sea usted el ejemplo. Trate de tener su casa en las mejores condiciones. Si tiene un buen seguro, pues si puede usted asegurar su casa, pues está asegurando su patrimonio, está previniendo un desastre. Porque también es sucesivo al temblor, fugas de gas, un incendio, pueden acabar también con los patrimonios, con los bienes que ha llevado una vida a adquirir y acumular y reunir. Prevenir es sobrevivir. Si tenemos eso en cuenta, si no lo perdemos de vista, y amén, si se tiene una religión y se nos encomienda a su fe, bueno, pues entonces hay varias posibilidades de salir adelante. No pierda la cabeza, no se ponga con los muros, no juegue con el fuego a querer sofocarlo, aléjese y entonces sobreviviremos. Prevenir, sobrevivir. Reyes Razo dice hasta la próxima. Bien, muchas gracias a don Miguel Reyes Razo por su colaboración en este espacio, que es el espacio suyo, que él tiene aquí siempre. Y bueno, hablábamos hace unos momentos sobre los salarios reales, los salarios mínimos, los salarios imaginarios, los salarios inexistentes y los salarios insuficientes. ¿Qué tiene que ver esto con la informalidad, con la economía subterránea, con el régimen fiscal? En fin, con todos estos elementos que usted ha escuchado, y quiero que continúe con esta exposición la diputada Ana Georgina Zapata. Muchas gracias, Rafael. Pues como se ha comentado, ya han escuchado, efectivamente es un tema muy serio. Y como lo comenté, es un tema que le preocupa al gobierno, que le preocupa al revolucionario institucional, y por ello se ha caminado en este sentido para poder homologar todo el país con un salario de 70-10. Si bien no es el suficiente, hemos de actuar de una manera responsable, como lo han señalado mis demás compañeros, porque no de nada serviría subir los salarios de una manera irresponsable, que los empleadores se fueran a otra parte del mundo donde tienen situaciones semejantes a las de México y no pudiésemos tener empleo firme, empleo con prestaciones. Creo que México ha hecho mucho, gracias al presidente Peña Nieto. Se encontraba México, como todos recordaremos, en una situación sumamente triste y lamentable. Hemos podido recuperar a nuestro país, vamos en el buen camino, pero hay que recuperar el salario de una manera que sea balanceada, que no se desperdicien estos ejes de posición que se han generado para que así podamos seguir creciendo. Y como bien señalan, esto es solamente una base de partida. Es una base de partida para que nuestros trabajadores puedan tener un mejor ingreso, un ingreso que abarque las necesidades personales, las necesidades familiares, y que México, como es reconocido por su mano de obra, siga haciéndolo así y siga siendo punta de alza en Latinoamérica, como lo hemos hecho en anteriores ocasiones. Muchas gracias. Diputado, por favor. Muchas gracias, Rafael. Vale la pena ubicar el contexto en el que estamos hablando. El salario mínimo, he dicho, no está cumpliendo con el objetivo por el cual fue creado, para que viva una familia con este salario. Sin embargo, no se puede subir, y no se puede subir por la vinculación que existe a los contratos, a las multas. Hay más de 140 leyes que hacen referencia al salario mínimo. Entonces, el paso siguiente es la desvinculación del sistema legal del salario mínimo. Y ojalá el Partido Revolucionario Institucional hubiera firmado y se sumara a lo que se sumaron 4 partidos en la legislatura pasada, porque mientras no se desvincule del tema legal, no va a haber fuerza de oferta y demanda para crecer ese salario. Vale la pena decir de qué tamaño es el problema. El tamaño de ese problema no es muy grande, déjeme discrepar de usted. Estamos hablando del 3% en la homologación de beneficiarios, 700 y tantos mil trabajadores, que si suponemos que es el 50% de los beneficiarios, estamos hablando de un 6-7% de los trabajadores. Sin embargo, hay que analizarlo por sector. En el sector comercio, sí estamos hablando de 70 y 80% de trabajadores. Si nos vamos a diferentes agrupamientos industriales como la automotriz, el salario mínimo no existe. Es 3, 4, 5 veces más grande que el salario mínimo general. El salario mínimo de industria, de agrupamiento, es competitivo a lo que está sucediendo en el mundo, y ahí es donde debemos de llegar con el salario mínimo general. Y yo insisto, si no nos abocamos a desvincularlo de las leyes, de los contratos, difícilmente vamos a poder hacer que suba el salario mínimo general, y el Partido de Acción Nacional, por supuesto, va a estar trabajando en ese sentido. Ojalá y los demás compañeros de los demás partidos se sumen a esto, porque sí hay una población que lo está demandando. Hay una serie de frases que siempre se repiten, ¿no?
canasta básica, salario mínimo profesional. Y esto que estaba usted diciendo, diputado Rivera, el salario mínimo es para los trabajadores, pero ¿para cuáles? O sea, yo entiendo que es trabajador un albañil, entiendo que es trabajador un plomero, entiendo que es trabajador un soldador en Petróleos Mexicanos. Dicen, no vaya usted a creer que esto es cierto, pero dicen que los periodistas somos trabajadores de la información. Y yo hace unos meses o hace algún tiempo supe que había una idea de establecer un salario mínimo profesional para los periodistas. Yo me opuse porque ya lo teníamos, siempre ha sido mínimo. No, nunca he visto el máximo. Digo, pues, Hay casos, Rafael, hay casos. pero eso ya no es salario, esas son otras cosas. El salario es una cosa muy simple. El salario es lo que le quitan a un señor el 40% cuando se divorcia, ¿no? Es el salario, por eso a la gente no le importa ganar un salario y tener otros ingresos, porque esos no son demostrables en un juzgado de lo familiar. Pero bueno, ese es otro rollo. Entonces, a ver, yo de veras no entiendo. Salario mínimo para los trabajadores. ¿Cuáles trabajadores? ¿Los del campo, los de la industria, los del comercio, los franeleros, los viene? ¿Para cuáles? Porque a mí me da la impresión de que vivimos dos Méxicos. El México de la realidad y el México del bla, 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 ¿no? Y que en el México del bla, bla, bla nació la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Entre otras muchas cosas que no vamos a hablar ahorita de ellas, ¿no? Y lo digo porque el diputado dice que su partido quiere extinguirla como si fuera el YEPO. Claro. No es tanto extinguirla como si fuera el YEPO, estamos hablando de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Rafael, pero me parece muy importante lo que acabas de mencionar, cuáles son los trabajadores, a quién se va a beneficiar. Solo por citarles un ejemplo al auditorio y a mis compañeros legisladores, en la pasada legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la sexta para ser precisos, se promovió una ley por parte del jefe de gobierno, el doctor Mancera, para desvincular precisamente el salario mínimo general vigente y poder crear una unidad de cuenta ex profeso para medir ese tipo de multas, sanciones, etcétera, y que el salario o las percepciones de la clase trabajadora se definieran por separado. Tan es así que incluso en la propia ley se establece que si el gobierno del Distrito Federal contrata a alguna empresa y esta empresa subcontrata a una serie de personas para realizar X o Y trabajo, tendrá que ganar el salario que se establece con esta unidad de cuenta, que es del orden de los 82.60 centavos, muy por encima, por cierto, de lo que acaba de proponer el secretario de Trabajo Navarrete Prida, en coordinación con el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y decía que no es un asunto por decreto. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos se creó o tuvo su origen en 1934, cuando en ese entonces era presidente Abelardo Rodríguez, y se creó precisamente con la finalidad de darle sustento, de darle viabilidad a una mínima percepción salarial. Proteger el salario mínimo, lo cual no ha sucedido y se ha venido deteriorando a grados alarmantes. Hay expertos que hablan de 72% de la pérdida del poder adquisitivo. Entonces, yo creo que situar como pretexto la inflación o citar como pretexto la productividad, de alguna manera salen sobrando, y eso no es darle respuesta a la clase trabajadora del país. Por eso nosotros en el PRD estamos proponiendo ya de manera categórica que el salario mínimo sustentable vigente en este país tendría que ser del orden de los 95 pesos, de manera responsable para que no se generara inflación con opiniones, sustentada con opiniones de expertos. Ya con eso le alcanza. Con eso le alcanza a cualquiera para comprar ya casi 2 barriles de petróleo, ¿no? No, bueno, pero ahora que mira, no es un asunto de barriles de petróleo, perdón, para concluir nada más, concluir. Y después la diputada Araceli. Estamos proponiendo esto de los 95 pesos porque creemos que es una cifra que puede satisfacer las necesidades de un jefe de familia, como lo establece la ley, como lo establece la propia Constitución, la Ley Federal de Trabajo, y con un estudio muy serio por parte de los expertos en materia laboral, en materia productiva,
de que esto no puede generar o no va a generar o corre muy pequeños riesgos de generar inflación. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, diputada Araceli. Todavía tenemos un ratito. Absolutamente falso que el salario se esté recuperando, el salario mínimo, como acaban de mencionar. Entre 1995 y 2010, el salario mínimo perdió 66%. No es un problema de inflación tampoco, porque en Argentina tendrán 21% de inflación, pero tienen una pobreza muchísimo más baja que en México. Además, Stiglitz ha demostrado con estudios de que una inflación del 20% no le hace absolutamente ningún daño a una economía. El mantener la inflación por debajo de un dígito es únicamente una búsqueda para proteger el capital financiero, porque ahí es donde no quieren que haya, porque finalmente es un problema con el tipo de cambio, las tasas de interés y una serie de cosas. El problema del salario mínimo también afecta a la seguridad social, porque a final de cuentas se pagan cuotas de acuerdo al salario mínimo, y si es muy bajo el salario mínimo, son muy bajas las cuotas de la seguridad social. Entonces tenemos una población con muy poco porcentaje cubierto, alrededor del 35% tiene seguridad social, pero además son cuotas muy bajas y entonces tenemos muy malos servicios. Entonces, aumentar el salario mínimo permitiría mejorar la seguridad social, que incluye salud, pensiones, viudez, vivienda, etcétera. Entonces, hay un problema, yo creo que aquí en México la gente no está más feliz, no es verdad que se ha recuperado la economía, no es verdad, la gente sigue teniendo hambre. También el cálculo del compañero es muy bajo, aún para los parámetros oficiales. La línea de pobreza alimentaria, con lo que únicamente una persona podría comprar alimentos crudos, es de 83 pesos. El Coneval establece la línea de pobreza en 171 pesos. Ese sería el parámetro mínimo al que deberíamos de aspirar, progresivamente, no de un día para otro, y con los mismos parámetros del gobierno federal. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos ya que concluir con este bloque. En el próximo yo les pediré a cada uno de ustedes que nos expongan su conclusión sobre el tema, este asunto del salario. Ya ve usted que hay, creo que hasta una ley, ¿verdad?, de que nadie puede en el gobierno ganar más que el presidente. Pues está. Pero porque el presidente tiene que ganar eso. No sé, ni el presidente ni el expresidente, yo no sé, pero eso es lo que hay. Y como yo no califico la realidad, sino que nomás la expongo, pues es lo que yo estoy diciendo, que eso es lo que hay. Pero hay que situarnos también en lo que decías, o sea, qué es un salario mínimo y para qué es y cómo se establecen las profesiones, y ahí entra el 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo. Ahorita que regresemos, usted nos hace favor de explicarlo, diputada. Ahorita volvemos, gracias.